Hay temas que no forman parte de los procesos eleccionarios y se suelen manejar algunas explicaciones de por qué pasa eso. Pienso, por ejemplo, en el caso de la minoridad, que se dice, bueno, es que no votan, entonces los discursos no están dirigidos a ellos. Las problemáticas de niñas, niños y adolescentes quedan mayormente invisibilizadas. En el caso de los viejos, porque se los ve como una carga y un gasto. En el caso de los feminismos, la discusión queda caricaturizada, podríamos decir, en un tema de cuotas y paridades, pero se desconocen otros aspectos, como por ejemplo la violencia de la que son víctimas. Y si pensamos en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, esa discusión es absolutamente nula o casi nula en los procesos eleccionarios. Recientemente un episodio tomó notoriedad por registrarse una final del campeonato de básquetbol, pero allí se encendió una luz de alarma que de todas formas amenaza con apagarse rápidamente. Recordemos que nosotros en Uruguay tenemos una ley, la 17.817, votada en 2004, que declaró de interés nacional la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación y creó la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Pero, ¿qué respeto se le otorga a esa ley, a ese organismo que fue creado? ¿Cómo se respetan además los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en esta materia? Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando a partir de este momento con Martín Rorra, militante por los derechos de las personas afrodescendientes. Martín, gracias por venir a Estudios. Bueno, buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación y por traer este tema tan importante al programa. Tenemos un problema allí con el volumen del micrófono. ¿Está? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. Martín, ¿compartís de alguna manera esto que decíamos o estamos profundamente equivocados? Por supuesto que coincido 100%. Con respecto a la luz de alarma que decía, en realidad para nuestra población la luz de alarma nunca se apaga. Estamos permanentemente con esa luz encendida. Sí entendemos que algunos hechos puntuales tienen alguna mayor trascendencia y son mayor de público conocimiento, si se quiere, pero en realidad estas situaciones de agravio y discriminación racial son cotidianas en todos los ámbitos, en todos los espacios. No es cosa del deporte, no es cosa de esta circunstancia puntual de una final, si se quiere. No tiene nada que ver eso. Pero bueno, permanentemente expuestos a este tipo de situaciones. Claro, yo decía que se apaga en el resto de la sociedad, ¿no? Es decir, no, pasó esto, se comenta mucho, se analiza poco, me parece, porque queda como una anécdota y desaparece. Sí, por supuesto. Ese es yo te diría que es una gran parte del problema es eso, ¿no? Que es parte de la negación, la invisibilización. A nuestra sociedad le ha costado mucho asumir este problema como un problema. Todavía no lo ha hecho, yo creo. Y cuando se habla, capaz que muchas veces queda como que, bueno, que es un problema nuestro, si se quiere, ¿no? De las personas racializadas, de las personas afrodescendientes e indígenas. Y no se ve como un problema que tiene toda la sociedad en general. No es un problema solo nuestro, más allá de que nos afecta a nosotros y a nosotras. Es un problema grave que tiene toda la sociedad. Y cuanto más se invisibilizan y se niegan los hechos, mayor y es más profundo el daño, la gravedad del daño que se produce. ¿Cuál es tu visión como militante de esta causa con respecto a... Hay una reglamentación también, una legislación a nivel nacional donde se habla de cuotas? ¿Uno le parece que no tendría por qué haber una cuota por el color de piel, ¿no? ¿Qué nos discrimina? ¿Qué nos hace diferentes? La 19.122, la ley que establece un 8% para empleos en la esfera pública, y además tiene también allí una cuota para la educación, también para becas en la educación. Y bueno, y yo creo que justamente son acciones afirmativas que se emplean cuando uno reconoce una desigualdad. Allí el Estado uruguayo constató que la población afrodescendiente, a partir de la trata y el tráfico de personas esclavizadas, sufre una desigualdad importante por su identidad étnico-racial. Entonces, ¿qué hace? Bueno, implementar este tipo de políticas públicas, que son acciones afirmativas, para corregir y revertir esas desigualdades. Pero que se cumple poco también. Se cumple muy poco. Y cada vez menos. Cada vez menos.
tiene cifras realmente, ese 8% no se ha llegado. Creo que el mejor año fue el 2019, en torno al 4%, y a partir de allí ha ido en descenso, hasta llegar a menos del 1% en estos últimos años. Sí, y estamos hablando de los organismos públicos, ¿no? En los organismos públicos. Sí, allí hay un gran problema. Esa es una ley que primero fue pensada es temporal, tiene un periodo de 15 años, y bueno, desde que se implementó desde que se promulgó, ha sido muy complicada el tema de la implementación de esa ley. Y bueno, que tiene que ver también con este racismo institucional, ¿verdad? Yo decía, además, hay una ley 13.670, si no tengo mal el dato, que es de 1968, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación racial, promueve el respeto universal de los derechos humanos y libertades. Por lo general, cuando un país ratifica una convención internacional, luego viene el respeto a la misma. Y si no, hay mecanismos a los que se puede recurrir. ¿Esto es algo que realmente ocurre o está en los papeles nomás? Bueno, sí, el Estado tiene que dar cuenta de cómo es la situación, qué ha hecho. Hay exámenes, hay asambleas y bueno, pero en realidad vemos que acá en la realidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Muy poco respeto justamente por esas cosas que se firman, por esos tratados y esos instrumentos internacionales que bueno, que mucho a nosotros como comunidad y a la militancia nos sirve justamente para luego poder denunciar estos hechos. Es decir, el Estado se ha comprometido en el exterior con diversos tratados y bueno, de alguna forma también es responsable ante eso, tiene que serlo de alguna manera, ¿no? Nos llegan mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Gustavo dice: el racismo es un problema endémico de la humanidad, debe ser abordado por los gobiernos de forma seria y firme, trasladando el pedido de estudios a antropólogos y sociólogos. ¿Coincidís con esto? Bueno, sí, no solo antropólogos y sociólogos, no puede quedar en ese ámbito. Tiene que ser realmente un tema de amplio debate, en cualquier parte, con un vecino, con una vecina, con tu compañero de trabajo. Por supuesto que en el ámbito académico tiene que ser abordado, y allí el gran problema es que en realidad las personas afrodescendientes, como en tantos otros ámbitos, estábamos subrepresentados. Y eso también es un problema, porque cuando hablamos de este tema tenemos que necesariamente ir a la voz de las personas, de quien la sufre, quien la padece, que somos las personas racializadas. Recientemente se realizó un nuevo censo aquí en nuestro país. Allí se intentó poner este tema para que las personas, creo que no fue la primera vez, además, ¿no? Que se autoperciben como afrodescendientes pudieran expresarlo. Contame cómo fue esta instancia. Bueno, sí, la primera vez fue en la anterior, el censo del 2011. Allí fue la primera vez que a nivel de censo se tomó la variable étnico-racial, y es muy importante que el Estado lleve registros de las etnicidades de las personas, porque es a partir de allí que justamente se formulan las políticas públicas y las medidas para revertir estas desigualdades. Todavía no tenemos los datos. En los avances que se dieron no se ha conocido ningún dato con respecto a la población afrodescendiente. Estamos ¿No emergieron del censo todavía esos datos? No, todavía no. Y hace una instancia de avances que allí tampoco. No es una prioridad, parece. Y bueno, revela eso, sí. Y bueno, como te decía, tener los números, las estadísticas, para quienes muchas veces aún desconfían de nuestros relatos, de nuestras palabras, es muy importante, porque bueno, allí está constatado de que en todos los indicadores socioeconómicos nuestra población está en desventaja. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan a grosso modo, no? Y bueno, te puedo hablar de la incidencia de la pobreza en población afro. Está en el entorno del 20%, 19-20%, cuando en el resto de la población es unos puntos menos. El desempleo está por arriba en torno del 12%, por arriba entre el 11 y el 12%. Y asumo que es mayor en las mujeres. Sí, por supuesto. Por supuesto, y bueno, con empleo
como sabemos, menos remunerado, menor calificación, más informal. Esa es un poco la... Que bueno, que están todos los datos al alcance de la mano de todas las personas, entrar a la página web del INE y constatar allí, porque bueno, la visibilidad estadística, como te decía, ha sido un gran aliado a la hora de trasladar nuestras vivencias y nuestras experiencias. ¿Eso es un problema que tenemos aquí en Uruguay o es un problema que ustedes reconocen en otras partes del mundo también? No, por supuesto que en realidad es en todos los países, en Latinoamérica vemos racismo en todos los ámbitos. Sí se presentan de alguna manera distinta o bueno, hay particularidades sí, con respecto a esta problemática. Uruguay tiene sus mitos, la no existencia de racismo porque somos todos iguales, acá nos formamos de alguna manera con esa idea de la igualdad y bueno, y eso nos ha costado muchísimo asumir este problema como tantos otros. Argentina tiene los suyos, Brasil tiene los suyos, sus particularidades y sus mitos, hay muchos mitos con respecto a este tema, pero es un problema así grave de todo el mundo. Hablando del deporte, vemos como lo que ha la lucha de Vinicius Junior, el jugador afro-brasileño en España, que allí tuvo importantes consecuencias. Y podemos notar ahí las diferencias entre unos episodios y otros. Claro. Recientemente salió una condena con respecto a los hechos que tuvo que sufrir Vinicius Junior en la cancha. Y bueno, pero sí es un gran problema de todo el mundo. La consulta que yo te hacía con respecto a otros países y tal vez de la región tiene que ver porque estaba recordando ayer mientras de alguna manera preparaba esta entrevista algo con lo que tomé contacto hace muchos años en un encuentro justamente sobre esta temática que se realizó aquí en la Intendencia de Montevideo, pero hace muchos años. Y entonces conversando con un compañero que vivía en Argentina, decía, si acá en Uruguay el problema es el que ustedes plantean, en Argentina los negros no existimos. No estamos instalados en Buenos Aires, sino en todo caso en barrios periféricos, en otras zonas, y además hacía notar algo a lo que yo no le había prestado atención hasta ese momento, y es muchas veces a nivel de docencia se los cuenta como especiales, entonces se les destina un trato especial al negrito o a la negrita, decía, para que no se sientan discriminados. Y eso genera discriminación. Eso es discriminación, por supuesto. Bueno, uno de los... cuando hablabas recién de mitos en Argentina, se me ocurrió ese. Claro. Durante mucho tiempo, la negación de la existencia de la población afrodescendiente estuvo muy presente y justamente es eso lo que te comentaba. En Argentina no hay negros, se decía. Y bueno... sabemos que no es así. Existe la población afrodescendiente. Y por supuesto, sí, eso del trato diferenciado para sentirse menos discriminado, para que no se piense que haya una discriminación, también sucede acá. Y sí, es muy común. Por acá nos dicen, en Brasil, siendo que hay una población negra mucho más grande, también se condena el racismo. También está presente el racismo. ¿Es así? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, bueno, Brasil, un país con en su mayoría población afro y población negra, vemos como, aún siendo mayoría, es una población minorizada. Esto no tiene que ver con los números. Que es uruguayo pero vive en Brasil hace muchos años, nos dice 51% de la población brasileña es afrodescendiente y son el 70% de los pobres. De los pobres, vemos cómo se asesinan jóvenes negros en las favelas, en las cárceles. En las cárceles está llena de personas afrodescendientes, al igual que acá, porque no podemos sacarnos esas responsabilidades también. Y si pensamos en Estados Unidos, digo, donde históricamente ha habido... Bueno, tuvimos hace unos años George Floyd, un caso que conmocionó al mundo y que a partir de eso acá también repercutió
como en todas partes. Y a partir de eso, bueno, se trajo todo el tema de la seguridad pública y las personas afrodescendientes. Y bueno, sí, es un lugar donde también, digo, se padecen las consecuencias del racismo, la población afro. Pero vuelvo a tratar de seguir mirándonos también acá, porque sucede eso de la extranjerización, de que es cosa de... Porque muchas veces escuchamos eso de, bueno, pero en Estados Unidos es peor, en Estados Unidos te matan. En Brasil es peor, en Colombia. Entonces no estamos tan mal. Acá no estamos tan mal, claro, porque acá vos podés salir a la calle. Así. Exacto. Entonces sí hay que tener en cuenta lo que es el contexto mundial, por supuesto, pero sin perder de vista lo que está sucediendo y lo que sucede acá en Uruguay. Si no, digo, seguimos cayendo en lo que es la negación. Claro. Tú nos decías cuando concertábamos la entrevista que en este momento no estás integrando ninguna organización en ese sentido. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿No logran transmitir esta preocupación? No, bueno, lo personal estaban Jóvenes Afro y bueno, una organización pequeña que bueno, se ha ido como transformando y porque los jóvenes crecen. Sí, los jóvenes crecemos. Es una cuestión, sí. Pero bueno, las organizaciones, por supuesto que estoy cerca con todas, claro. Sí. Pero no sé si en realidad no es un problema que han tenido las organizaciones. Es un problema que tiene la sociedad. Por supuesto. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación en ese sentido? Y bueno, tienen un rol fundamental. Tienen un rol fundamental. Pero nos ocupamos organizaciones poco del tema, ¿no? han existido y hemos intentado de diversas maneras comunicar estas problemáticas. Hemos tenido nuestra prensa escrita, hemos tenido nuestro partido político, el Partido Autóctono Negro, las organizaciones sociales más típicas, si se quieren. Hemos intentado de distintas maneras. A nivel cultural, las comparsas. Hemos relatado también lo que sucede con la población afro. Y bueno, y si aún así esto no se logra comprender realmente, yo creo que escapa ya un poco de lo que de lo que son nuestras organizaciones y nuestra comunidad. ¿Y cómo se logra eso? Hemos dado todo. Porque si no se ha podido hasta ahora, ¿cómo realmente hay un tema en la educación también? Me refiero a las instituciones de educación, escuelas, liceos. Allí se aborda el tema debidamente. Decías los medios de comunicación, que bueno, que sabemos el rol que tienen en cuanto a tantas problemáticas y tantos temas que hay que enfrentar. Este es uno de ellos. La educación, por supuesto. En el ámbito educativo es aparte un ámbito donde las personas afro, ahí nos damos cuenta realmente de lo que nos espera por delante, porque ahí vivimos las primeras situaciones de discriminación racial. Entonces es muy importante que tanto en los programas como nos veamos reflejados en esos programas, esté nuestra historia, y como las personas, ¿no? Encontrar personas que no minimicen, que uno pueda ir a hablar y ser entendidos y ser escuchados y ser comprendidos, porque eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Martín, este tema además está ligado al tema de las migraciones. ¿En qué sentido? Claro, porque por lo general las poblaciones migrantes sufren mucho la discriminación. Estamos hablando acá de los afrodescendientes. Cuando el afrodescendiente además es migrante. Sí, claro. Ahí hay una interseccionalidad importante a tener en cuenta, sobre todo en estos últimos años con estas corrientes migratorias que han llegado. Que en su mayoría son población afrodescendiente, y bueno, ahí se cruza la xenofobia con el racismo. Y ahí es, sí, por supuesto que en cuanto uno va agregando identidades, se complica aún más. Se complica aún más, sí.
Y bueno, y a su vez también ha repercutido en nosotros, porque nosotros salimos a la calle y parece que llegamos también junto con la corriente migratoria. ¿Vos dónde sos? Me dicen. Te escuché un acento distinto. Claro, bueno, justamente yo te hacía esa consulta, pero no había visto que tenía entre los mensajes uno de Gustavo que dice... Martín, si puede comparar el racismo con los afrodescendientes con el que padecen los inmigrantes bolivianos y ecuatorianos en Uruguay, podríamos agregar los cubanos, cubanos, sí, dominicanos. Claro, sí. Era lo que estabas diciendo. Sí, ¿no? sí. Bueno, muy bien. Ahí siguen llegando mensajes que mucho agradecemos. Bueno, como medio de comunicación, como comunicador, tendremos que hacer el mea culpa y ver de tratar este tema con mayor frecuencia y encontrar entre todos una salida a estos temas, ¿no? Que no tengamos que hablar específicamente de este tema. Sí, cuando sucede algo. Claro. Cuando hay alguien que tuvo que contar lo que contó Granger, que nunca es fácil, claro. Porque uno se expone a más violencia, a más hostilidad. Igual quedó, hay quienes... yo he visto en el periodismo deportivo, hay quienes intentaron relativizar, bueno, porque hay denuncias cruzadas, entonces hay que ver. Bueno, sí, habrá que ver si hay denuncias cruzadas, si una persona dijo algo, pero lo que fue dicho y tiene una gravedad que no tiene atenuantes. Por ese lado no tiene atenuantes. Es más, yo sinceramente pensé que la última final no se iba a jugar. Pensé que se iba a suspender hasta que este tema tomara debida cuenta en la sociedad. Y es que instituciones deportivas, las organizaciones que están detrás de estos eventos, ¿cuál ha sido el rol de ellas en todo este problema? Vemos una ausencia y un silencio, más allá de que estuvo lindo el gesto de las camisetas, pretendemos que sea más profundo, que sea abordado de una manera más profunda, como en cualquier otro ámbito. Decías cómo podemos solucionar esto, y bueno, yo creo que es asumiendo cada uno las responsabilidades que tiene en sus roles, en sus distintos roles, medios de comunicación, sociedad, educación, cada uno, tratando de acercarse a las personas, conocer las vivencias, cuáles han sido sus experiencias. Muchas veces es la manera, yo creo que más sencilla que tenemos para, desconstruir prejuicios y para entender la realidad de otras personas. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Como decía, vamos a tratar de seguir de cerca estos temas y no dejarlos liberados a la ocasionalidad. Te comento que se viene el mes afro, julio. Es un mes que del 2016 se viene dedicando al mes afrodescendiente y es una oportunidad para acercarse a lo que es nuestra comunidad y nuestras realidades. De todas maneras, nosotros quisimos salirnos un poco de la agenda política, que es lo que arde en estos días, y tratar específicamente este tema. Así que en julio lo vamos a retomar con muchísimas ganas. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti.